para ella casarse nuevamente, tiene que enseñarle al otro hombre con el segundo que se puede casar que ella está divorciada. Entonces, nosotros hemos enseñado que no se puede. Porque Jesús, en el contexto donde Jesús lo usa, Mateo 5, donde él habla, oíste que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Pero por qué Jesús? Porque Jesús está defendiendo a la mujer del repudio. Porque tú no te puedes volver a casar con quien tú repudiaste. Y ese es el principio que Jesús adopta, de hecho, más el de Chamay que el de Hillel. Porque Jesús dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Por qué? Porque había un problema. Los que repudiaban no querían dar carta de divorcio. Por lo tanto, ella no se podía casar con otro. Por eso Jesús dice, verso 32, Mateo 5, y el que se casa con la repudiada, no con la divorciada. El que se casa con la repudiada adultera y hace que ella adultere. Porque ella es repudiada, no divorciada. Al estar repudiada, no tiene la carta de corte del matrimonio. No lo hay corte y al no haber corte sigue casada. Lo que ella esté repudiada, pero no divorciada legalmente. Venga aquí. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Ahora bien, el problema era que en el siglo I, en el tiempo de Jesús, había más de 20 casos de fornicación. Dice aquí entonces, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Pero nota que nunca dice el texto, el que se casa con la divorciada, es con la repudiada. Shalom, sean todos bendecidos. Bienvenidos a una entrega más. Cemento Medidas de Fe, el mejor restaurante de toda la plataforma de YouTube. Este es un lugar donde usted va a degustar, la boca se le hace agua, porque sabe que lo que nosotros exportamos aquí son exquisiteces. Amén. No estoy solo, como siempre, me acompaña en eminencia, mi amigo Vlad, y con Dios con nosotros. Amado, bendiciones, un placer estar aquí nueva vez y qué bueno que podemos compartir con el público acerca de este tipo de temas que mucha gente se asusta, pero yo creo que usted va a escuchar algo distinto de lo que había escuchado durante mucho tiempo. Suscríbase si no se ha suscrito, corra. Yo sé que usted entró por la portada. Dele me gusta al video y compártalo con alguien más. Esto está muy interesante en el día de hoy. Brady, hay muchas interrogantes, algunas dudas acerca de ciertas situaciones que se dan en el día a día, sí, en el cuerpo cristiano, acerca del matrimonio, dígase también el divorcio. ¿Hasta qué punto está una mujer ligada a su esposo? Hay una gran polémica entre nosotros los cristianos en el salvo por fornicación, el matrimonio es hasta la muerte, que lo separe, está ligada a la ley. Entonces, ya que tiene cierto manejo en cuanto a las escrituras, a la luz de las escrituras, ¿qué enseña la Biblia? Vamos a biblializar, es decir, utilizar la escritura como punto de base. Exactamente. Esa pregunta está muy fuerte. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 7, le dice que mientras la mujer, el hombre viva, la mujer está sujeta al marido por la ley. Ajá. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? La ley del marido. Dios, la ley de Dios. La ley del marido. La ley civil. La ley del marido. La ley del marido. Claro. O sea, había una ley que los esposos de la antigüedad manejaban. Vamos a contextualizar. Sí. ¿Qué pasa? Cuando el 10º mandamiento es no codiciarás los bienes de tu prójimo y te hace un listado, no codiciarás su asno, su tierra, su mujer, o sea, en términos generales, todo lo que le pertenece no puedes codiciarlo. ¿Por qué? Sencillo. Porque precisamente la mujer pasó a ser propiedad del hombre. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Cómo en el mundo antiguo o en el cercano Medio Oriente este tipo de cosas funcionaba. Por un lado, hay que tomar en cuenta que un hombre se acercaba al padre de una doncella, de una joven, porque él quería casarse con ella. Este era uno de los formatos. El segundo formato era que el padre biológico, o sea, el padre del muchacho, se acercara al padre de la muchacha, buscando formalizar un compromiso, una unión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso, el hombre
que se acercaba, por ejemplo, en primer lugar, el que estaba solo, que no fue el padre, que él mismo se acercó, convenían a hacer un acuerdo. Dentro de ese acuerdo, entonces, estaba estipulado un monto económico. Por lo tanto, en lo que llamamos en el día de hoy dote. El hombre tenía que dar una dote, pero esa dote que él está dando es comprando prácticamente a la mujer. Y para nosotros, quizá, hoy se oye extraño, raro, hasta mal, pero en el mundo antiguo no era así, porque pasaba a ser de tu propiedad la mujer. ¿Por qué? Porque tú la adquirías y esa era la dinámica que se daba en ese preciso instante. O sea, la dote vendría siendo en el tiempo actual ese pago que hacemos en la oficialía civil. Es más o menos, pero en vez de ser la oficialía, era el padre de la muchacha. Okay. Claro, porque el padre de la muchacha tenía a esa muchacha y él le decía, por ejemplo, al hombre que iba, le decía, bueno, muchacha tiene buena formación. Segundo, es virgen. Nadie la ha tocado. Y eso era muy importante, que hasta el día de hoy los gitanos mantienen esa idiosincrasia de que una mujer tiene que casarse virgen. Y si no se casa virgen, hay pleito. Sí, claro, hay sangre de por medio. De los gitanos. Los gitanos, porque son judíos, descendientes de judíos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo adquiría a esa mujer si yo pagaba por ella. Perfecto. Ahora bien, estaba el segundo, que era si mi padre... más barrio. Ok. Si mi padre, por ejemplo, se iba donde el padre de la muchacha y convenían y se ponían de acuerdo para hacer entonces lo que se llamaba el erusín. ¿Qué era el erusín? El compromiso público. En el compromiso público invitaban la familia de ella, la familia de él, y hacían precisamente esa dinámica, invitando a todos los vecinos para que ellos se dieran cuenta de lo que estaba pasando. La boda se preparaba, la celebración, dentro de 6 meses a 1 año. Eso era lo que pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Tomando en cuenta esto, este proceso, porque no es tan fácil como parece, la gente porque no sabe, o sea, a nivel cultural o histórico, cómo se desarrollaban este tipo de cosas. Entonces, la Biblia sí nos habla de algunas ilustraciones y Jesús incluso hablando de parábolas para poder ilustrar él como el novio y la iglesia como la novia. Interesante. Sí, entonces Jesús siempre utilizó esto, me encantaba, porque tenemos la parábola, por ejemplo, de las vírgenes, de Mateo 25, tenemos la parábola de la mujer que perdió la dracma y llamó a los vecinos, esta es la misma tesitura, o sea, va en la misma dirección para que usted sepa, pero hay varias cosas que vamos a ver. Antes de yo quiero leer este texto para que usted se sintonice. Deuteronomio 24. Oiga cómo dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. ¿Cómo? Yo creo que mucha gente no ha leído esto. Sí, oiga, aquí mucha gente que no, Deuteronomio 24. Guárdelo, subráyelo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero escucha aquí, no termina ahí. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Ok. No, sí, voy a leer este aquí, porque aquí es que este problema. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá asumir su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ok, sí, a ver si no malentendí. Me voy a casar con una mujer. Ajá. Según lo que está mostrando la Torah acá, encontré algo indecente. Exacto. Le di carta de divorcio. Exacto. Pero si yo nuevamente quiero estar con ella, Hashem, el Eterno me dice que no puedo. Aquí vamos, exacto. Vamos a explicar la razón. Ajá. Lo primero es que la palabra carta de divorcio es eruadavar. Viene de la palabra karet, que significa cortar. Porque se hacía un convenio. Hebreo. Exacto, es hebreo. Es un convenio. Entonces, ese convenio, cuando él le entregaba ese documento, era que se cortaba el convenio o el documento, lo que estaba escrito. Terminaba ahí mismo, perimió, se acabó. Eso del asunto de la carta. Ajá, de la carta de divorcio. Ajá, cuando él le entregaba eso. Eso, pues la despediré y se la entregaré en su mano. Porque para ella casarse nuevamente, tiene que enseñarle al otro hombre con el segundo que se puede casar que ella está divorciada. Ay, Dios mío. Entonces, nosotros hemos enseñado
que no se puede. Porque Jesús, en el contexto donde Jesús lo usa, Mateo 5, donde él habla, cualquiera que, oíste que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Pero por qué Jesús? Porque Jesús está defendiendo a la mujer del repudio. Porque tú no te puedes volver a casar con quien tú repudiaste. Si tú avergonzaste a alguien, si la humillaste, si la envileciste, si la pisoteaste, no es correcto. Es lo que dice el texto. No te puedes volver a casar porque el oprobio ya tiene que volver a la casa de su padre después de eso. Y lo que implicaba volver a la casa de su padre, que el padre a veces no la quería ni recibir y tenía que dejarle en una casa fuera de la casa paterna, porque es una vergüenza para la familia. Sí. Entonces los señalamientos y el rigor social, ¿verdad? Y la presión social que esa mujer iba a vivir prácticamente era de locos. Entonces es como la iglesia en el día de hoy, cuando alguien lo ve en esa condición, que tú lo señalas, lo apuñalas, pero tú no sabes qué fue lo que pasó. Entonces la gente quiere a veces aplicarte cosas que no entiende y son injustos. Muy fuerte. Entonces, cuando dice que si encuentro algo indecente, ¿a qué se refería? Buena pregunta. Porque está diciendo, si encuentra algo indecente, dale carta. Dale carta. Mira, cuando en el siglo I las dos escuelas, Shammai y Hillel, que eran las dos escuelas principales de debates de pensamiento y teológico, hicieron una pugna por este tema. Qué raro, porque eso no era raro en ellos. En ellos eso todo lo discutían. Sí. Este tema trajo muchos sentimientos y emociones, porque Hillel es más liberal. Hillel es un tipo que al venir de Babilonia tiene un mundo mucho más amplio, ¿verdad? Muy amplio, muy wide. El tipo es menos ortodoxo y menos religioso. Es menos RT. Shammai no, Shammai era RT. Y Shammai estableció... Más conservador. Sí, más conservador y más fundamentalista. Entonces Shammai viene y establece, no, espérate un segundo. Y es el principio que Jesús adopta, de hecho, más el de Shammai que el de Hillel. Porque Jesús dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Por qué? Porque había un problema. Los que repudiaban no querían dar carta de divorcio. Por lo tanto, ella no se podía casar con otro. Por eso Jesús dice, verso 32, Mateo 5, y el que se casa con la repudiada, no con la divorciada. El que se casa con la repudiada adultera y hace que ella adultere. Claro, porque ella es repudiada, no divorciada. Al estar repudiada, no tiene la carta de corte del matrimonio o del lazo. No lo hay corte, y al no haber corte sigue casada. Lo que ella esté repudiada, pero no divorciada legalmente. Gracias. Ok. Pero la carta... Cuando Cristo dice también que Moisés le permitió a ellos darle carta por la dureza de su corazón. Claro. Pero la carta es una carta de repudio en sí, pero con todo y documento. Vamos a entender. Por ejemplo, primero con la primera pregunta, si viera algo indecente. Sí, vamos ahí. Ok. La indecencia, por eso toca a Shammai y Hillel, porque Hillel lo que decía era, si tú le ves, por ejemplo, estrías, dale carta de divorcio. Un ejemplo. Exacto. Pero hipotéticamente, dale carta de divorcio. ¿Por qué? Porque realmente cuando él veía alguna cosa indecente, es decir, algún trauma físico que tuviera ella, algo adicional que tuviera en el cuerpo. Quemadura. Exacto. Algo que se había hecho en el cuerpo que no estuviera limpia totalmente. Y él interpretaba directamente y decía... Eso. Entonces, cuando en el contexto donde Jesús se encuentra en ese, porque Jesús está viendo que la escuela de Hillel está enseñando justamente esa apertura que tiene Hillel. Jesús dice, pero es que no, es que tú no le puedes dar carta de divorcio a menos que no sea, ¿por qué? Por causa de fornicación. Ya, por eso mismo, porque en la escuela de Hillel estaba enseñando mucha suavidad y diluir el matrimonio por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Entonces, por eso él se remite, el texto dice, a no ser que encuentre algo indecente, pero indecente podría ser una inmoralidad sexual. Indecente podría ser alguna marca sexual que ella tuviera o que no pudiera tener hijos, por ejemplo. Hay todo un listado de cosas, pero aquí no la puedo decir toda. Por ejemplo, si el hombre encontraba que ella no era virgen, ¿verdad? Porque se supone que yo me casé y pagué una dote por una virgen. Entonces, todo este tipo de cosas caen en el listado de que encontré en ella algo indecente. Ok, viene Jesús. Jesús dice... oíste que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Parémonos aquí.
¿Cómo así? Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, dásela. Porque algunos lo que hacían era que nunca terminaban el contrato matrimonial. Y al no terminarlo, había un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque esa mujer quería casarse con otro hombre, pero no puede. ¿Por qué? Porque lamentablemente al no cortar y entregarle el contrato, como dice Deuteronomio en la mano, mira, aquí está estipulado todo, se lo entregamos. No, eso no era lo que pasa. Ok, entonces el texto dice cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Si la repudiaste, dale carta de divorcio. Porque tú la repudiabas, podías repudiarla sin divorciarte. Entonces Jesús dice más para abajo, y el que se casa con la repudiada. Mira aquí como dice, vamos a leerlo, vamos a buscarlo, que me encanta este texto. Bueno, tú estás tremendo. No, este texto. Oiga, aquí Mateo 5:20, 5:31. Mateo 5, mira aquí que dice Mateo. Oiga aquí. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Le señala un punto en específico. Exacto. Ahora bien, el problema era que en el siglo I, en el tiempo de Jesús, había más de 20 casos de fornicación. Muy fuerte. Porque no es simplemente fornicación como nosotros la entendemos en el día de hoy. Okay. No. En el pensamiento de él y de ellos, él no establece cuáles son, porque ellos entienden lo que él está hablando. Evidentemente, conocen la cultura, conocen el contexto, la idiosincrasia, cómo se maneja todo. Pero en el caso de él, cuando él viene, dice aquí entonces, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero nota que nunca dice el texto, el que se casa con la divorciada es con la repudiada. Algunos saluden y dicen que en esa época no existía la palabra divorcio. Sin embargo, la palabra matrimonio tampoco. O sea que si tú me estás quitando uno, vamos a quítame el otro de una vez. Eso quiero decir. Vamos a entender algo. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, vamos a desglosar un poco la parte histórica cultural. Cuando alguien venía y se quería casar, ya de que se hizo el erusín, que era el desposamiento, el compromiso público, pasaba lo siguiente, viene la segunda fase. Se hacía el contrato, la que tú vas, lo que está escrito. Ese contrato estipulaba todo lo que las dos partes tenían que tener. La mujer tenía que ser virgen, tenía que ser una mujer sumisa, o sea, todo estaba escrito ahí. Y el hombre tenía que mantenerla, darle resguardo, protección, honor, en un millón de cosas. Estaban estipuladas ahí. Muy bien, en el contrato. Ahora bien, ¿cómo se anulaba el contrato? Y ahí es donde viene y ahí es donde empieza todo. Hay personas que en el día de hoy, que yo he visto casos, que se casaron con una mujer, hombres que se casaron con una mujer o mujer con un hombre, donde ellos, por ejemplo, uno de los dos engañó al otro. Por ejemplo, la mujer no podía tener hijos y ella lo sabía y no le dijo nada al novio, al esposo. Si tú hacías eso en tiempos bíblicos, tú podías anular el matrimonio. Hoy en día, donde lamentablemente mucha gente, falta de honestidad y sinceridad, se casan bajo el engaño. Ok. Entonces, luego están pagando una pena en una iglesia, pero ¿por qué? Sí, pero yo conozco un caso de una mujer, de un varón, que se casó con una mujer. Sí. Y ya cuando el varón quería como tener intimidad con su esposa, descubre que la esposa tiene una situación vaginal. Y ella nunca le dijo nada. Terminaron separados. Separados terminaron. Entonces, eso es engaño. Claro. Es mancillar el lecho. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque tú estás introduciendo una figura negativa o de mentira y hasta demoníaca dentro del lazo matrimonial. Wow. O del lecho matrimonial. ¿Por qué? Porque se supone cómo tú vas a engañar, a entrar a un matrimonio por engaño. Yo conozco a gente que ha engañado a otros y que le ha prometido una cosa, ha dicho una cosa y cuando llega a la realidad es otra. Por ejemplo, tiene todo el derecho del cielo y de la tierra de separarse de esa persona. Cuando es engañado. Engañado. Cuando usted entre bajo engaño, estafa, porque esos son engaños y estafas espirituales y físicas por igual. Okay. Entonces, lamentablemente, luego viene muchísima gente a juzgar, se no sabe qué fue lo que pasó, y vienen a juzgar a un individuo o a una mujer que está bajo una situación de engaño. Pero el primero que está de acuerdo es Dios, a menos que la persona se haya arrepentido y la otra parte haya convenido en perdonar esa ofensa, ese agravio, pero hay que sanar esa situación. Okay. Entonces, lamentablemente, cuando pasaba que si tú te casabas en tiempos bíblicos con alguien, había un problema. Si esa muchacha no era virgen,
Y ese hombre que se llevó, porque recuerda que en la noche de nupcial, la noche de la consumación del matrimonio, ¿qué era lo que pasaba? Se llevaba una sábana de lino blanca y se ponían 2 testigos en la puerta. Sí. Y la sábana era, ¿sabe para qué? Señal. Sí, porque si el hombre quería revocar eso, porque recuerda que si el hombre... Oye lo fuerte que era. Acontecía que a veces el hombre aprobaba, no le gustaba. Y quería darle para atrás. Pero aquí está la prueba. Que ya sangró. O sea, que ella era virgen, porque era lo más importante, o una de las cosas más importantes en el momento, era esa. Porque tenía que ver con la pureza sexual y que no estaba contaminada sexualmente con una línea de otro hombre. Hello. Vamos a meter un poco de espiritualidad ahí. Suelta. Cuando alguien, a veces uno no se da cuenta, uno está con alguien y uno arrastra con las personas que esa persona estuvo en algún momento de su vida. Ay, Dios mío. El nivel de contaminación sexual, oye el pensamiento antiguo, ¿por qué se cuidaba? Y aquí había un dicho, no sé si tú recuerdas, que decían que la mujer había que buscarla como la vaca, por raza. Muy fuerte, sí. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo que se andaba buscando era una línea limpia, genética, Sí. que no viniera contaminada. Es verdad. ¿Por qué? Porque eso podría traer maldición, desgracia, mala suerte, entre otras cosas, a la familia. Incluso hasta en el tiempo de hoy, cuando alguien se va a unir a alguien y uno sabe que la familia, o sea, la gente sabe que la familia es caliente, Sí, es raro. estas mujeres que no se sujetan a nadie, no respetan a los hombres, le dice, fulano, ¿y tú te vas a meter ahí? Exacto. Pero mira la mamá, mira el papá, la tía, esa gente son el diablo. ¿Entiendes? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En tiempos bíblicos, en Israel había un dicho que era que se tomaba en cuenta algo muy especial. Número 1, que cualquier mujer podía traer al Mesías. Por lo tanto, el Mesías no podía venir de cualquier mujer. Una virgen. Entonces, yo entendí esto. Cuando una persona, en este sentido, lamentablemente entra por engaño a una relación, el mundo espiritual lo que hace es que introduce una figura demoníaca, porque al mancillar el lecho, lo que activa son las regiones infernales para que entre un espíritu, y lamentablemente cuando viene a ver la persona, lo que hace es que tiene a un tercero dentro de la relación, cuando la relación siguiente tiene que ser Dios y la pareja, no un demonio y la pareja. Entonces, muchas veces hoy nosotros lo que tenemos el problema es de gente que lamentablemente introdujo una figura demoníaca a su nicho, a su relación, y luego se pregunta qué pasa. ¿Cómo lo hacemos? Muy fuerte. Me voy un poco más lejos. Cuando Jesús está hablando, pues, también de los casos de fornicación, habían otros. No solamente era que ella no fuera virgen. Imagínate que esa muchacha había sido violada. La ley decía que el hombre que violara a una mujer se tenía que casar con ella, porque nadie iba a cargar con ese peso. Por eso, incluso, ¿sabes lo que hacía tradicionalmente? Se le ponía una piedrecita blanca amarrada a ese hombre. Es como estilo Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú violaste, tú vives, por ejemplo, en Delaware y te vas a mudar a Indianápolis. Al moverte de estado, en el estado se notifica y se pone se muestra que tú violaste en Delaware. Por lo tanto, cuando tú llegas a un condado nuevo o a una ciudad nueva, ya todo el mundo sabe quién eres tú. En tiempos bíblicos lo que se hacía era que se le amarraba la piedrecita blanca. ¿Por qué? Porque ese hombre tenía que casarse con esa mujer. ¿A qué recuerda esto? Apocalipsis. Dice Apocalipsis, al que venciere le daré una piedrecita blanca, que solamente él sabe el nombre. Ok. ¿Por qué? Porque cuando los ángeles vengan a registrar, a requiciar, cuando vean la piedrecita blanca, va a implicar que ese individuo es inocente. Gracias, muy amable. Es muy fuerte. Entonces, mira aquí. Lamentablemente el caso, cuando ya se pasaba de la parte primaria del erusín, del compromiso público, en la que tú vas, lo que está escrito, se duraba de 6 meses a 1 año. En ese proceso se le ponía un hombre al varón para que lo supervisara, porque ellos no se podían ver. Oh, claro. Por eso tiene que consumarse en completa pureza. Exacto. Por eso es que Jacob se confunde con Lea, con Raquel y Lea. Claro, porque que nunca vio a Raquel, nunca vio a Lea, perdón. Entonces el día que se consumó fue que la vio. Cuando él ve la realidad ya es tarde, porque ya él ya está casado. Claro. Entonces, porque era parte de la tradición. Entonces, ¿qué pasa aquí? A la mujer se le pone una muchacha
o a la muchacha le pone una mujer para que la supervise. No se pueden ver durante ese lapso. Entonces, el padre del novio era que preparaba la boda. Por eso Jesús dice, la hora y el día nadie la sabe, sino solo mi padre, porque el padre es quien tiene que encargarse de esta parte. Ahora, ¿qué pasa aquí? Y me llama poderosamente la atención que luego cuando en la consumación la boda duraba 10 días. Por esa razón, las bodas del Caná y Mateo 25, que nos habla de las 10 vírgenes, porque cada día le tocaba a una de esas doncellas, que realmente no son vírgenes, sino doncellas o damas de honor. Estas damas de honor le toca algo cada día durante los 10 días de la boda, una por día le toca hacer algo distinto. Por esa razón, cuando Jesús hace la parábola de Mateo 25, está haciendo algo muy interesante, porque ellas tienen que tener unas lámparas, que son unas antorchas, que la prepara la familia del novio, y tienen que ponerla al suelo para que cuando el novio entre, porque de noche que se va a celebrar la boda, entonces cuando el novio entre por la puerta pequeña de la ciudad, ¿verdad? Y esa que Jesús habla del que entra por la puerta, bienaventurados los que entran por el camino angosto, la puerta pequeña por donde entraba el camello. Exacto, sí. Que el camello dejaba la joroba cuando pasaba por ahí, de lo estrecha que era. Entonces cuando el novio entrara por ahí, tenía que estar rodeado de 5 de este lado y 5 de este lado, las 10 doncellas o damas de honor, para que cuando él entrara, las lámparas en el suelo, se iba a cumplir lo que dice el proverbio: lámpara a tus pies, a mis pies es tu palabra. Entonces pasa algo, el mejor amigo del novio llamaba, le voceaba que él podía entrar. Jesús pone la parábola para indicar que si hay 5 de esas doncellas que no tienen la lámpara preparada, ustedes están maldiciendo. Usted hay un problema aquí espiritual, muy fuerte. porque ustedes no le están dando paso a ese individuo a que él pueda entrar en el camino de la luz prácticamente, porque ustedes, al tener cinco de ustedes que no buscaron aceite, implica que ustedes lo están deshonrando. Pero como si eso fuera poco, hay un problema. Luego que se casaban y se consumaban, le preguntaban al sacerdote cuándo tener intimidad o cuándo tener hijos, porque si en la primera noche ella no sangraba, aquí había otro problema. Claro. Si ella no mostraba, porque la prueba de los 2 testigos que están en la puerta es para ellos envolver la sábana y guardarla. ¿Por qué? Porque esa es la prueba de que esa muchacha. Entonces, aquí yo quiero entrar en algo. Voy a tocar algo de lo que en el primer video. ¿Por qué también se buscaba una muchacha, una doncella, que fuera virgen? Ajá. Nota que cuando María, en el siglo I, habían 9 clases de vírgenes. 9 clases. 9 clases. María es solamente una de ellas. Por eso yo sé la edad que tenía María, porque María es una alma, es una muchacha joven, una doncella, que oscilaba entre los 12 años y medio a 13. Esa era su frontera, porque en ese momento una muchacha a los 12 años era mayor de edad y el varón a los 13. Oh, sí, claro. ¿En ese tiempo? En ese tiempo. Por esa razón, cuando Jesús lo llevan al templo, ¿a qué edad tenía? 12. Sí, pero es que el tránsito que él tiene 12 años, casi 13. Y como la fiesta se está dando antes de cumplir los 13, tiene que ir donde los rabinos para que los rabinos le hagan un examen oral. ¿Por qué? Porque él estaba preparado para ser rabino. ¿Usted me está entendiendo? Pero ok. Algo que decía del video anterior. Por ejemplo, ¿por qué se buscaba una doncella virgen? Había otra razón. Era que esa muchacha, por ejemplo, a la hora de traer un alma a la tierra, esa muchacha tenía que traer un alma, y como se creía que cualquier mujer podía traer al Mesías, se tenía que buscar a alguien con las condiciones, las cualidades. Claro. Pero sobre todo de una muchacha que tuviera pura, una muchacha con condiciones, ¿verdad? Bien. Ahora bien, porque conecto esto con aquello. Imagínate tú que una muchacha que había vivido con muchos hombres, el tipo de alma que iba a traer. Por eso es que las almas de aquellos que no nacen, las almas de los no nacidos. ¿A dónde van las almas de los niños que no nacen? Los niños que se abortan, ¿tienen alma? Hey, está profundo. Las almas de los no nacidos. De los no nacidos.
¿Dónde van las almas de esos niños que no nacen? Que abortan. Que la abortan. mujer. ¿Dónde van? Y sí, o también cabría preguntar si esos niños tienen alma. O porque precisamente, o en qué momento le entra el alma al ser humano. Wow. Eso está profundo. Yo creo, o sea, es para que tú entiendas, y aprovecho para desde aquí, eso es un masterclass que yo voy a dar que se llama Lo que no sabías del divorcio. Yo estoy aquí simplemente dando un briefly, algo superficial, porque el tema es más profundo y agudo de lo que parece. Para continuar con las almas de los no nacidos, Sí. y quiero, para que se detalle un poquito más, habían condiciones que avalaban al hombre para darle carta de divorcio a su esposa. Claro. Si le encontraba alguna cosa indecente, dentro de ella estaba la fornicación. Exacto, el adulterio. La sábana que no estaba manchada era una evidencia para que el hombre se retractara de dicho compromiso. Entonces, supongamos que el hombre encuentra de que su esposa, que es la doncella, no era ninguna doncella, no era virgen. La mujer ya había tenido una relación pre al matrimonio, no con él. Y el hombre decidía estar con ella. Mira. ¿Qué continuaba ahí? Ok, aquí hay un problema serio. Claro, si el hombre lo asumía, no hay problema, porque el hombre lo está asumiendo. Sí. Ahora bien, en materia de la familia, que es aquí donde está el problema, la familia del hombre y la procreación o sea, es decir, los hijos que iban a tener, tienen una marca espiritual. Ok. Por eso el mundo antiguo se cuidaba de eso. Se cuidaba de eso. Totalmente. ¿Por qué? Porque el mundo antiguo lo que está diciendo es que el problema es que por un asunto de la marca y la tacha espiritual del nivel tan alto que fue, cuando el alma baje, va a venir contaminada. Entonces, ¿qué pasa? Es para que entendamos algo. La violación, para que entendamos, la violación, el incesto era otra causa. Imagínate un incesto consentido, por ejemplo, un ejemplo hipotético, un incesto consentido, donde una muchacha consintió con su tío, con un primo, vivir. El mundo espiritual es bien delicado en esta parte, porque hay pecados que la ley no perdonaba, y ese era uno de ellos. Si el Mesías no viene, de hecho, la razón por la que Jesús viene mayormente es por los pecados de muerte, no son por pecados normales. El Mesías viene porque los pecados de muerte, ninguna ley lo podía revocar. Por eso se llaman pecados de muerte, porque obligatoriamente el culpable tenía que morir. Por ejemplo, la lepra era uno de ellos. ¿Qué pasó cuando murmuraron a Moisés, María y Aarón? Lo sacaron del campamento. ¿Por qué? Porque el pecado de muerte le dio lepra. Entonces, ¿por qué se llama pecado de muerte? Por varias razones. Número 1, porque mata. Número 2, pecado de muerte porque se contagia la muerte. Wow. Y número 3, porque no había en la ley mosaica, no había una ofrenda para ese tipo de pecado. O sea, por eso el apóstol Santiago habla ya en su carta de los pecados de muerte que él entiende. Y Juan, sí, Juan, que habla de una de sus cartas, dice... Y Santiago también habla. Que dice que amado, yo no digo que se ore por una persona que haya cometido pecado de muerte. Sin embargo, la sangre del Mesías tiene la capacidad, la única, de librar a alguien de los pecados de muerte. Muy fuerte. Entonces, ese para que entendamos, una persona, a menos que no sea un alma alta, que Dios, Allá, a menos, no, está durmiendo. Tiene que cortar eso. Está bien. a menos que sea un alma alta, que venga con una asignación descomunal, que nazca en una línea de contaminación. Jesús. Rahab, ¿qué era? Una ramera. Ok. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo la línea de dónde viene David? No es de Ruth. Ajá. ¿Y qué era Ruth? El moabita. Los moabitas vienen de insectos. Profundo. ¿Por qué? Y aquí misterio. ¿Por qué Jesús nace en una línea ahí, en una línea contaminada? Y sobre todo, ¿por qué le permiten nacer? ¿Y por qué Herodes tiene que moverse a destruirlo?
por la legalidad que había de que viene de una línea de contaminación. Pero el problema es que dice Mateo que Jesús nace, dice 14 generaciones desde Abraham hasta David, y desde Moisés hasta Abraham, y desde Abraham a David, de David hasta Jesús, 14 generaciones. La palabra 14, el número 14 es el número de David. Conoce, los judíos le llaman el número de David. Sí, porque es un cambio generacional. Es un cambio de gracia porque 4 más 1 da 5, gracia. El cambio de gracia cada 14 generaciones activa que el Mesías entre. No tenía que entrar y podían incluso los demonios bloquear el nacimiento de él. Por eso Herodes lo hace, lo intenta, pero no puede. Entonces, ya usted ve que el tema del divorcio, el matrimonio, no es tan fácil como parece. No es tan fácil. Hay una parte. Decía, si el varón asumía, por ejemplo, ya la asumía y decía, yo me voy a casar con ella como quiera. Supongamos que la falta de la doncella no tenía que ver con fornicación. Había otra falta de la que se nombró a minutos anteriores, pero él asume de vivir con su esposa. Pero llega un momento, 3 años, 4 años, no sé el tiempo, hay una discusión. Y él decide que ya no ¿cómo dice? Hay un término que se usa, por incompatibilidad de caracteres, etcétera, y decide de ya no seguir con esa relación. Sí. Y darle carta de divorcio. ¿Qué sucedió? Perfecto. Por ejemplo, voy a tomar esta parte. José, ¿ve por qué José quiere salir de María y el ángel se le aparece? ¿Por qué tú crees que? Precisamente al José darse cuenta, queda embarazada. Hay una tacha aquí. Todos los hijos que se vayan a tener van a venir con problemas. Pero ok, el hombre, imaginemos que el hombre asumió que era lo que José hizo. José asumió porque el ángel se le aparece. Que evidentemente aquí tenemos una categoría de ángel interesante porque este tipo de ángel está preservando a la familia. Okay. Primer punto. Está preservando a la familia porque este ángel probablemente está siguiendo la línea de ADN de la familia. Pero no voy a abundar de eso. Después hablaremos de eso. Este tipo de ángel que es diferente tiene que convencer a José porque él le dice que pensando él en esto, se le apareció un ángel del Señor en sueños y le dice, mira, ella, porque imaginemos que, como usted dice, ella viene y asume, un hombre viene y asume bajo violación. Luego, entonces, en el tiempo, él le quiere dar carta de divorcio. Aquí venían varias cosas, que era el caso extraño. Número 1, lo primero es que esa mujer, al papá usted no le puede reclamar, porque él te dijo, ellos te dijeron lo que ella era. El problema era si yo no te decía y tú entrabas en el pacto, pero tú no sabías, pero se te dijo, ella viene de tal situación. Por lo tanto, él no estaba, o si él quería, no estaba obligado a darle la dote, porque recuerda que cuando un hombre se separaba de una mujer, ¿sabe por qué Jesús dice? Ahí entra Jesús donde dice, oíste que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo digo, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, lo que pasaba era que ellos no le querían dar tampoco el contrato porque había que darle dinero. Sí, La dote con la que ella se iba a mantener probablemente la vida entera o hasta que se casara con un segundo hombre. Entonces, por esa razón es que ellos la repudiaban, pero no le daban carta de divorcio. Entonces, ahí es donde viene el fallo, porque en este hombre que aceptó a esa mujer con esa condición, pero a usted se le dijo, a usted se le planteó todo se le dijo, absolutamente todo. Si usted la aceptó fue porque usted quiso. Ahora bien, entonces en la injusticia, porque es donde entraban las cortes de justicia o los sanedrines. Habían 3 clases de sanedrines y los sanedrines podían dirimir este tipo de cosas. ¿Usted la aceptó? ¿Sí o no? ¿Se le habló? ¿Sí o no? ¿Estaba estipulado? ¿Sí o no? Claro. Por lo tanto, ahora bien, habían algunos que no se casaban. Este es un punto interesante. Hay algunos que simplemente le daban la dote al padre y no hacían ninguna ceremonia, sino que ellos la asumían simplemente, la compraban prácticamente a la mujer. Y ellos la asumían y al asumirla ya, entonces luego salían de ella sin tener que darle el contrato. El wadabar, el contrato de corte, no se lo daban. Increíble. Entonces, en este punto, por ejemplo, es que le permitía la ley, pues la ley se lo permitía, de ellos tener a una mujer en esa condición sin tener que celebrar grandes cosas. Ahora bien,
¿Por qué? Porque también era una manera que podía quitarse si yo la contraje algo con ella sin ninguna formalidad, pues también puedo quitarme de ella también sin ninguna formalidad. El tema es más complejo de lo que parece. Muy interesante, muy interesante. Entonces, en el tiempo actual, ¿cómo aplica el concepto en la judío antiguo? Excelente. En cuanto al matrimonio? ¿Cómo aplica ahora? ¿Cómo aplicaría? Por ejemplo, hay que contextualizar cosas. Pues yo he visto, por ejemplo, a personas hablando que hablan mezclan textos. Hablan de Pablo, 1 de Corintios 7, hablan de Romanos 7, hablan de Mateo 19 y hablan de Mateo 5 y de Deuteronomio 24 como que todo está en la misma tesitura. Para nada. Hay que contextualizar. Pablo le dice, por ejemplo, habla a los corintios de que había alguien que vivió con su madrastra. Pecado de muerte. Por eso es que Noé maldice a Cam, porque realmente Cam vivió con su madrastra. Pero no obstante, Jacob maldice prácticamente a Rubén, porque vivió con una de sus madrastras, con una de sus criadas. Pecado de muerte. Pablo, en esta tesitura, es que Pablo le dice, mira, el fulano que vivió con su madrastra, no sáquenlo. ¿Por qué? Porque infectar la congregación es un pecado de muerte. Y hay pecados, lamentablemente, hay pecados que no se le podían dejar pasar. Porque si se lo dejaban pasar, iba a infectar la comunidad entera. Exacto. ¿Qué pasa? Pablo habla del divorcio en una tesitura distinta a la de Jesús, aunque están hablando del mismo tema, porque Jesús está hablando en un contexto netamente judío. Pablo está hablando en un contexto greco-romano, lo que implica que las leyes varían y no son iguales. Otra cosa a tomar en cuenta con Pablo es el siguiente, que Pablo tiene un problema que Jesús no tiene a la hora de explicar el tema. Pablo, al estar en Roma, o en el Imperio Greco-Romano, si tú llegabas a la casa de un romano, lo más normal era que el romano te dijera que la persona que te invitó te ofreciera una de sus esclavas para que viviera sexualmente con ella. Primer punto. Ahí hay un problema. Por ejemplo, el tema de la ramera. El que se une a una ramera, una es con ella. No es con la ramera realmente. Es con el espíritu que está detrás de la ramera. ¿Cómo cuál espíritu? Claro, porque las rameras del siglo I no son rameras como para nosotros hoy. Por ejemplo, hay que subdividir la categoría. Están las rameras de los templos, que no se le llamaban rameras, se le llamaban vírgenes. Estaba en Diana, por ejemplo, que está en Éfeso, el templo, habían 1000 vírgenes. Esas 1000 vírgenes que están ahí le pertenecen a Diana, y como le pertenecen a Diana, nosotros le podemos llamar rameras hoy. Ellos la conocían como vírgenes, o separadas, o santas, o apartadas para Diana. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso es un contexto distinto, porque Pablo tiene ese problema, que Jesús no lo tiene. Entonces, imagínese un hombre que viene y se convierte, pero su práctica es ir a pagar la dote y pasar el rito para vivir con una de esas prostitutas o de esas vírgenes. Ahí hay un lío y su madre. Entonces Pablo tiene ese problema y dice, el que se une a una ramera, la ramera no es él precisamente la mujer que sirve al templo y le sirve a Diana con el sexo, porque la manera de servirle a los dioses en el mundo antiguo es sexual. Entonces ahí es donde está el problema, donde Pablo trata de explicar y de ampliar el asunto, y dice, no sabiendo que el que se une a una ramera, una es con ella. Claro, ¿con quién? Con el espíritu o la diosa, que como decía la profeta en el video, es con la diosa que tú te estás uniendo, no es con la mujer, no solamente la diosa que está detrás, que esa mujer se le hizo un rito de conexión con esa diosa, un rito sexual, para ritos de baños, un rito de probablemente cosas tragadas. Cada cierto tiempo hacían rituales para poder conectar más entre la persona, la sirviente y la diosa. Todo eso, tú estás pasando por todo eso, además de todos los hombres con lo que haya vivido. Ahí es que está el problema. Entonces mucha gente no entiende que lamentablemente cuando una persona viene de una escala, de esa escala negativa, de esa escala oscura, porque para mí es oscura, de esa escala oscura de vivencias, y luego entonces tú no te estás conectando. Por eso es que tú ves una persona que luego está endemoniada, pero no es que... ¿Y cómo fue que entró el demonio? No, es que esa persona lamentablemente hace rato que esa persona hizo un pacto con el demonio. ¿Pero cómo lo hizo? Con el sexo. Lo que pasa es que usted no se dio cuenta. Hey. Claro, el pacto está pactado con el demonio, pero tú no te diste cuenta. Pero hace rato el demonio, por esa razón, el demonio tiene la capacidad de entrar. Tiene la capacidad de entrar el demonio donde tú crees que él no puede.
el demonio va a entrar donde tú no entiendes que él va a entrar, pero que tú pactaste con él. Y mucha gente no se va a dar cuenta de eso. Entonces, por esa razón, Pablo hace la salvedad. Por eso cuando yo veo gente discutiendo este tipo de temas sin conocer el contexto de Pablo específico y sobre todo la ciudad donde él está manejando el tema. ¿Dónde es? En Corinto. Estoy hablando que Corinto tiene que ser la ciudad más depravada a la que Pablo tuvo que... Tremendo. Totalmente por el puerto que había en Corinto, solamente por eso. Porque lugares donde hay puertos marítimos, son los lugares más depravados que hay. ¿Acá por qué? Bueno, hay varias razones. Las playas. Ya hay lugares específicos que se mueven solamente personas que recurren a la prostitución. Claro. Específicamente. O sea, cerca de un lugar, por ejemplo, en una costa, todo bien. Pero de esa calle para adelante, solamente prostitución. ¿Por qué? Por ejemplo, yo que vivo en Jaina, vengo de Jaina, yo soy jainero. Ok. Jaina tenía el muelle más importante del país en un momento. Ok. Jaina tiene una particularidad extraña, que la calle donde está el muelle, que es bajando, es un área como desolada, es un área como sin progreso, es un área como rara. ¿Qué pasa? En Jaina constantemente se daba algo, que venían muchos filipinos, y de hecho hay mucha gente allá que no saben que ni siquiera son hijos de filipinos. Oye. Porque cuando venían en su navío, embarcación. exacto, vivían con mujeres y luego ellos se iban y... Eso es normal. Busque siempre un lugar donde hay puertos. La depravación que hay sexual es extraordinaria por el comercio marítimo y sobre todo la confluencia de gente de diferentes partes del mundo. Corinto era así mismo. Corinto era precisamente probablemente la más depravada de todas, igual que Éfeso, Galacia, Capadocia, Tesalónica, todo esto. Colosas, Filipo, la más depravada era Corinto. ¿Pero por qué? Por el puerto marítimo que tiene. Tiene un puerto marítimo, ¿verdad? Que todo el mundo, el intercambio comercial trae a toda clase de gente de diferentes partes del mundo. Entonces, el que no entiende eso... Entonces Pablo ahí, en ese contexto, es que Pablo está desarrollando lo que él le está exhortando a la iglesia de Corintios. Entonces, eso hay que estar claro con eso. Entonces, nosotros no podemos creer que Pablo es un individuo como Jesús, porque Jesús está en un ambiente donde... las reglas son más estrictas porque es dentro de Israel, ¿verdad? Pero Pablo no. Pablo está en un mundo donde lamentablemente es una polis, una ciudad que está muy, muy open, muy abierta. Tiene una mente abierta con respecto al sexo, donde ellos no tienen el sexo como algo problemático. En Israel sí. Ok. Eso era. Entonces, otra cosa es que a mí me gustaría acotar. ¿Se permitía la poligamia, sí o no? Antiguamente. Después vemos que Pablo dice que el hombre sea marido de su mujer, etc. Pero había condiciones, ¿no? Sí, pues le habla de los obispos, que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Ok. ¿Cómo juzgamos entonces? Y es donde yo caigo. Yo digo a mucha gente muy RT y muy ratatá, pero que la Biblia en algún punto no era tan ratatá. Entonces yo veo, escucha gente muy tajante, muy... vamos por parte. Si se permitía la poligamia era porque el hombre podía mantener a la mujer. Sí. Ok. Entonces, imagínate tú, Jesús dice, el que mire una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Hay un problema. Porque si se te permitía la poligamia y tú vas a enamorar a otra mujer, la segunda, por ejemplo, tu esposa va a buscar una segunda, pero tú miraste a alguien. ¿Cómo te va a gustar o cómo te vas a acercar a alguien si no hay una relación, si no te gusta? ¿Cómo se va a dar esa dinámica? Si no te gusta esa persona y tú una gente ha hablado una conversación de acercamiento o de que me gusta o que quiero algo contigo, ¿cómo se hace eso? Hay un choque. Entonces, aquí hay un punto. Cuando Jesús dice, el que mire una mujer para codiciarla, lo que el texto está diciendo es que probablemente es en el tránsito del compromiso público al matrimonio. Claro que fuera de ahí después de ahí también, pero partiendo de la base de que luego que se hizo públicamente el compromiso,
tú no puedes mirar a nadie más porque el erusín o el compromiso público vale como si fuera el matrimonio. De ahí entonces, ¿qué le está diciendo? Tú no puedes mirar a nadie más, ¿verdad? Porque se supone que ya tú tienes a alguien. Y si tú miras a una mujer para codiciarla, pecaste ya con ella en su corazón. Porque se supone que si tú estás soltero y te gusta a alguien, ¿no sería pecado? No. Ok. El pecado entra en la codicia ya pecaminosa, porque vemos que cuando hay personas, pues, tú puedes mirar a cualquiera. Exacto. Pero cuando tú miras y tú dices, wow, pero si yo, Okay. tú sabes, comienzan los pensamientos, correcto, etcétera. Correcto. Entonces hay tres cosas: codicia, fornicación y adulterio. Son tres cosas totalmente distintas. Entonces, todo esto es lo que yo quiero tratar en mi masterclass. Y más aún, pues simplemente estoy tratando de dar una pincelada. Tú sabes que hay personas que van a diferir Totalmente. con tu tesis. Sí, pero para diferir hay que tener argumentos. No es simplemente... tú estás abierta a debate. Sí, claro. Está abierto un debate. Claro, yo no tengo problema. Tengo años estudiando el tema por eso. Defendiendo esta postura Sí, claro. en cuanto al matrimonio. Claro, porque mira qué pasa. Por ejemplo, eso es inverosímil y contradictorio. Lo siguiente. Te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas, cuando David y Betsabé, y esto le va a chocar a mucha gente. ¿Cuál fue el pecado de David? Orquestó la muerte de Urías. O sea, uno, exacto. Unos de ellos, porque Ajá. fueron varios. Ajá. O sea, antes de orquestar el asesinato de Urías, ya la había, ¿no? ¿Verdad? Ok. Ha tomado la mujer de Urías y se había acostado Y con si ella. yo te dijera que Betsabé y Urías estaban divorciados para esa época. En esa época, estaban separados. Hay registro. hay registro bíblico. ¿Qué era Urías? ¿De dónde venía Urías? Urías, no tengo. Eteo. Eteo, sí, exactamente. Era un hitita. El imperio hitita, bueno, hay que meter esa historia, pero algo breve. Cuando los judíos llegan a Canaán, encuentran el imperio hitita, que de donde vienen precisamente los hititas habían conquistado a Canaán y habían establecido toda una civilización en Canaán. Escucha bien, la mayoría de leyes que los judíos tienen, por ejemplo, vienen del imperio hitita. Y algunos dioses que vemos en la Biblia como Leviatán, Lotán, se llamaban el imperio hitita. Ok. ¿Qué pasa? Las leyes decían... en Israel, aquí vamos a jugar con las culturas. Israel decía que en tiempo de guerra no se tenía sexo. Ok. Urías está en tiempo de guerra. Urías se casa con Betsabé, pero no le pone la mano. Porque estamos en tiempo de guerra. Y él se va. No le pone la mano a Betsabé. Betsabé está en los días de su purificación. ¿De cuál purificación? De las leyes de nidad, que son las leyes de sangrado menstrual. U otro tipo de sangrado, que eso ahí también lo voy a tratar en el masterclass. Y sucede que David la ve y David, pero ya está en sus días, dice, en los días de su purificación. David dice, ¿quién es esa? No, es la mujer de Urías. Ok. Pero todo el mundo está, ok, perfecto. Dios le dice, pero Natán, ¿qué es lo que le dice? Cuando te das cuenta es en lo que Natán le dice de parte de Dios. ¿Qué es lo que Natán le dice? Mira, señor rey. Es una alegoría. Exacto, la alegoría. Señor rey, había un hombre que tenía tantas ovejas. Ok. ¿Qué pasó aquí? Un problema y su madre. Porque note que Urías se pudo haber dado cuenta que el rey vivió con su esposa. Y Urías no reaccionó por eso. Porque era un honor en algunos casos. Que el rey quisiera vivir con tu esposa. Era un honor. Sin embargo... Era un honor Claro. en la antigüedad de que el rey deseara a tu esposa. Eso lo vamos a ver en muchísimas culturas. O sea, tú tenías que sentirte privilegiado. Claro que venga, rey. Pero que recuerde que los reyes son los hijos de los dioses. Pues entonces, usted me está diciendo que probablemente Urías estaba consciente de lo que estaba aconteciendo. Claro. Eso es debatible, pero para mí estaba consciente. Ok. Claro, pues no se lo impongo a nadie. Eso es mi criterio. Atención, teólogos, maestros, magistrados, personas con un sexto grado en la Torá, en el hebreo. Mi hermano aquí, Vladimir, está abierto a cualquier debate, en cualquier terreno, en cuanto a este concepto, ¿no?, del matrimonio, en cuanto a la antigüedad y cómo se aplica a la actualidad. Sí, porque yo te dije por arriba, yo no he tocado el grueso de esto. No, Por eso digo por que cualquiera cree, o sea, cualquiera no sabe lo que todavía está debajo de esto, es monstruoso. Ay, Dios mío. La base de esto
No intente lanzarte a un debate acá porque será un suicidio. Es más fácil tirarse de un puente que venir enfrente a Vladi. Entonces pasa algo. Cuando ya la ley decía que porque los rabinos habían, escuche esto, los ancianos habían establecido que cuando tú durabas 3 meses y 15 días en guerra, en tiempos de guerra, sin tener contacto sexual con tu mujer, tú quedabas automáticamente divorciado. Oh. Los ancianos establecían eso. Y luego los rabinos en el Talmud lo plasmaron, porque siguió la ley vigente, porque es una ley de los ancianos. Entonces, hay que entender la parte histórica. Entonces, ¿qué pasa? David, el pecado es que manda a matar a Urías. Ese fue el pecado de David, no que vivió con ella necesariamente. O sea, ahí hay un punto, porque recuerden también que a los reyes tienen cláusulas que le permiten cosas que a los normales no le permiten. Vladi, ¿cuál era el temor de David? ¿Por qué David insistió en orquestar la muerte de este hombre? No, porque hasta por un asunto preventivo. Pero si imaginemos que no sea como yo dije al principio, o sea, que Urías no estaba consciente. Si yo tomo a su mujer, él va a tomar una retaliación en contra de mí. Hasta por un asunto preventivo. Yo mejor lo quito del medio por si acaso él vaya a levantar cualquier situación contra mí. Okay. Claro. ¿Por qué? Porque Urías era uno de los principales en el ejército. Si este hombre hace una revuelta en contra mía, de una manera preventiva, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es, por eso digo, o sea, es un tema sumamente complejo y es un tema que hay que profundizar y usted tiene que tener la mente abierta porque usted no puede casarse simplemente con lo que me dijeron. Por eso hay mucha gente sufriendo y es lo que más me duele. Yo conozco a gente sufriendo, descarriados sobre todo, porque la iglesia es drástica en ese punto. No, yo me descarrié porque no me permitían casarme de nuevo, pero la mujer me pegó los cuernos. Sí, pero en buen dominicano, ¿no? Me fue infiel. Y por esa razón yo me descarrié porque no me permiten casarme de nuevo y todavía ella fue que falló y yo todavía, porque la iglesia es drástica donde no debe ser drástica. Entonces, como no tiene, lamentablemente nuestra herencia católica tiene una gran influencia en nosotros y que nosotros no sabemos, porque ¿de dónde tú crees que nosotros hemos sacado todo este concepto? Okay. O sea, usted dice que gran influencia de la iglesia católica. De hecho, predomina todavía actualmente. Un dato, voy a dar este dato. Fue la iglesia católica antes del medioevo que estableció los matrimonios porque no existían como la manera de hoy. Sí, yo lo explicaba. Sí, porque anteriormente había un procedimiento muy distinto de ahora. Voto de palabra. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo es que en el día de hoy y aquí lo voy a dejar con esta? Sí. Tengo un par de preguntas para que la gente la conteste. ¿El matrimonio es algo espiritual o es algo civil? Más espiritual según el principio. Ok. Si es más espiritual que civil, ¿por qué me casa alguien que no es espiritual? Hey. Pues, segunda pregunta. Si es más civil que espiritual, ¿por qué entonces la iglesia te señala si tú te divorcias por el civil? Si es más civil que espiritual. Porque la iglesia te señala como que es algo espiritual si te casas un civil. Ok, tercera pregunta. Vayan anotando lo que viene a debatir. Vengan. Claro. Tú tienes que saber. O sea, yo veo, entonces, otra cosa. Nosotros, porque los pastores casan. Algunos sí. Ahora, hace 20 años se casaba el pastor. No, solamente la iglesia católica. ¿Dónde dice la Biblia que los pastores pueden bendecir en el matrimonio? O sea, yo no es que yo esté en desacuerdo, yo pregunto simplemente. O sea, no hay. No hay ningún registro, ¿verdad? O sea, según el contexto, no. Así de que los pastores pueden bendecir. Bendecir y que si no se bendicen, el matrimonio no funciona. O no es válido. No es válido. ¿Dónde dice eso la Biblia? No es que yo esté en desacuerdo, simplemente pregunto. Exacto. Porque tú asumes cosas y crees como que la Biblia dice y la Biblia no habla de eso en ningún lado. Bueno. Entonces, fíjate aquí. Hay un punto, otra pregunta. Son preguntas que yo hago, que yo estoy abierto a cualquiera que me las responda. Yo no tengo problema con eso. Pero yo hago preguntas para que usted amplíe su mente, ¿verdad? Amplíe su vasija y se dé cuenta de que qué cosa es qué cosa y qué cosa no es. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Usted está presentando la justa manera de tú proceder en cuanto a algunos casos que se dan en el matrimonio. Por ejemplo, tenemos el caso. Una muchacha sale embarazada. La violó un familiar. Ay, Dios mío. Pero ella está casada. ¿Qué hacemos en este caso? ¿La dejamos que tenga la criatura? Si ella quiere abortar.
la dejamos que tenga la criatura porque ella está casada, pero quien la violó fue un familiar y el niño que tiene no es del esposo de ella. ¿Cómo procede el esposo en ese caso? Son preguntas que yo hago. Preguntas. Porque la iglesia, las preguntas que no responde son donde tiene los mayores problemas. Porque no responde las preguntas de las lagunas que tiene. Sí. Entonces, al no responder preguntas, deja todo un mar de opciones y la gente entonces termina confundida. Entonces yo pregunto, imaginemos entonces otro caso. Imaginemos que una persona venga, como pasa muchísimo, viene una persona del mundo, pues nosotros decimos, viene del mundo, viene casada del mundo. Ajá. ¿Okay? Pero no se puede divorciar porque la persona está en otro país, que yo he visto casos. Está en otro país y esa persona no ha venido al país durante 20 años. Ni le interesa venir para acá. Y esa persona no ha podido divorciar porque no tiene los recursos, por H o por R. Viene a la iglesia. Porque antes de venir a la iglesia vino con una unión libre. Ajá. Mi pregunta es, ¿está en fornicación, adulterio esa persona porque no se ha divorciado de la que no quiere venir al país? O la Preguntas. que son preguntas que yo hago. Son preguntas. Respondan ahí en los comentarios. Son preguntas. Entonces, todo este tipo de situaciones como enmarañadas, la iglesia no la responde. Necesita una respuesta. Una respuesta Se necesita una respuesta a toda esta laguna para poder salir a que camino. algunas personas tienen. Se necesita una respuesta para ello. Claro. Me gusta, señores, envíen este video a todos los debatientes porque yo quiero ver un debate, una contraparte, una contratesis en contra de todos los argumentos que está mostrando Vladi, aunque en muchos de ellos me parece muy lógico. Hay preguntas. ¿Quién? Y todavía falta más. Yo tengo 100 preguntas para que me la conteste. O sea, yo estoy hablando de cositas porque es que hay casos, Amado, que yo he visto de verdad que me parten el alma. Por ejemplo, imaginemos pues una persona. Yo he analizado muchos casos de eso. Y mucha gente también, pero por temor no lo hablan. Sí. Eso es lo que pasa, por temor. Y el cuco, el miedo que le entra, que le introducen, no. Imagínate tú. Hay personas, por ejemplo, que se han casado por negocios. ¿Acepta el cielo esa unión? No, el cielo no. El cielo no acepta eso. Es que Dios no va con los instrucciones. Si el cielo no la acepta, los hijos que tenga esa unión, porque pueden darse casos, los hijos que vengan están bajo maldición. Y si el cielo no aceptó esa unión, pueden recibir una retaliación, la descendencia. Preguntas que yo hago. Son preguntas que hay que buscarle respuesta porque tenemos un arroz con mango. Sí, porque hay gente que yo digo, cuando yo dije que el cielo no acepta eso, pues Dios no va con la justicia. Lo primero que Dios evalúa antes de una apariencia son las intenciones de tu corazón. Sí. Y hay quienes se casan hasta por querer una visa. Te voy a dar una parte aquí que me voy a casar porque yo voy a conseguir una visa. Sí. O sea, eso no es un amor genuino. Algo que me bajó ahora mismo. ¿Sabes por qué nació Salomón? Porque el pecado no fue de David. El problema con Betsabé fue que mató a Urias, fue asesinato. Por eso bajó Salomón. Si hubiese sido un problema a nivel sexual con Betsabé, no nace Salomón ni nace más nadie como pasó con el otro. Sí, pero el primero Dios se lo llevó. Sí, ahí voy, porque el mundo espiritual exige sangre por un pecado de ese nivel. Muy fuerte. Bueno, esto está interesante, señores. Vladi, presenta tus plataformas donde la gente te puede contactar y seguir. Amados, Tu proyecto. Sí, el proyecto que tenemos del Masterclass, lo que no sabías del divorcio, será este próximo 21 de noviembre a partir de las 7 de la noche, donde estaremos dando la primera clase, iniciando este Masterclass, que solamente la primera etapa dura un mes. Son 2 horas de clase. Hay gente que te va a seguir. Hay mucha gente en esas situaciones que está ahí. Porque hay que sacar, porque lamentablemente al no tener una respuesta efectiva, la gente se trauma, amado. Entonces, ¿qué pasa? Queremos, desde el punto de vista de la educación, pues yo soy el maestro. A mí me gusta educar, a mí me gusta enseñar y me gusta transmitir, ¿verdad? Con transparencia lo que hago. Claro. Por tal razón, yo creo que usted puede pertenecer a este Masterclass, que la primera etapa dura un mes. 2
serían 2 horas de clase por día, una vez a la semana, por la plataforma de Vimeo. Pero ahí estaremos. Usted se puede contactar a los números para inscribirse. Más 1-829-922-4107. Repito, más 1-829-922-4107. Y todas mis redes sociales, Ministerio Ciclo Divino. Ya usted sabe, yo sé que la gente va para allá. Vaya, usted que está en esa situación, necesita ese empuje, ¿no? ¿Verdad? O esa palabra resistencia para poder salir de algunas dudas de esas preguntas que se hicieron, que nadie la puede responder. Yo sé que hay gente en los comentarios respondiendo de manera aleatoria. Por aquí necesitamos argumento, ¿eh? No palabras. Exactamente. Y estoy esperando el primero que pueda desafiar, el hombre de los pesos pesados, el primer desafiante que diga voy a un debate con el maestro Vladi porque no estoy de acuerdo con su tesis, difiero, etcétera. Así que pónganse en contacto con nosotros, vamos a armar el debate. Amén. Bueno, suscríbase a la plataforma de YouTube, dele me gusta a esto, amado, y comparte el contenido con alguien más. Shalom, evangelista Dios delante.